Muy buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos, esto es Andalucía Debate y es la hora habitual de comienzo de nuestro programa. Son las 8:30 de la tarde-noche, ya es de noche, vamos a decir de noche. Y hasta las 22 horas, hasta las 10 en punto, estaremos de nuevo aquí. Después de estas 2 semanas, de estos 15 días de los preliminares del Carnaval de Cádiz, pues ya volvemos un poco a la vida normal, entre comillas, porque, por desgracia, nuestra vida en lo político aquí en la comunidad andaluza es de todo menos normal. Está convulsionada. Buenas noches, Juan Carlos Jiménez. Buenas noches, Agustín. ¿Cómo estás? Felicitaciones, un éxito tu Un éxito para Onda Cádiz y para Metropolitan, pero gracias a Onda Cádiz hemos podido ver en toda Andalucía estos carnavales 2012. Sí, yo creo gracias a ti como director. Pero se agradece, pero sobre todo yo creo que además, personalmente, el éxito a ti. Ha entrado magníficamente, se ha quedado todo el mundo encantado contigo y me consta que has aprendido extraordinariamente sobre el carnaval, más que yo en todos los años de mi vida. Pues es probable que sea así, querido mío. Ha sido un curso intensivo, te cobraremos. No te venga, muchas gracias. ¿No? Hablando de cursos y de cobrar. Hay aquí, mira, hablando de cursos y de cobrar, dice, mi pregunta es muy sencilla, dice Antonio Casal. ¿Cómo es que se dan subvenciones para cursos de formación, para cursos inútiles, añade él? Y yo con una empresa de nueva constitución solicito cursos de formación con compromiso de contratación y me la deniegan. A lo mejor eso te lo sabe contestar el invitado de hoy. Pues para ello vamos inmediatamente a presentarles. Y es don Mario Bilbao, vicesecretario de Formación del Partido Popular Andaluz y catedrático en la Universidad de Sevilla. Don Mario Bilbao, muy buenas noches. Muy buenas noches, Agustín. ¿Cómo estamos, Mario? Muy bien, encantado de estar en Cádiz. Y encantado de compartir con vosotros este programa. Y desde luego os he seguido con los precarnavales. Y espero que nos deis también alguna alegría en la época de carnaval. Por supuesto que sí, seguramente que sí, Mario. Realmente, ¿qué es un vicesecretario de Formación del Partido Popular Andaluz? Bueno, soy el encargado de impartir y organizar distintos niveles de formación, porque un partido político, sea el Partido Popular o cualquier otro partido democrático, requiere un nivel de formación. Sus recursos humanos son el principal activo que tiene un partido, entonces hay que estar formado para gestionar bien a nivel autonómico, para gestionar bien a nivel municipal, conocer los problemas, conocer la forma de comunicar también los problemas. Qué bueno, qué bueno. ¿Eres catedrático de la Universidad de Sevilla? En la Escuela Superior de Ingeniería de Sevilla y soy catedrático de matemáticas. La política y las matemáticas parecen no estar relacionadas, pero realmente hay cierta relación. Sí, ¿no? Siempre echamos cuentas, las encuestas, los números, siempre están los números sobre todo detrás. Ahora, ¿verdad, Mario? Las y cuentas sobre que todo ahora, hay que echar muchas cuentas. Muchas. Pues bienvenido, que no sea la última vez que te vamos por aquí, Mario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por compartir estos 90 minutos sobre Andalucía que vamos a hacer de inmediato. Don Fernando Sicre. Muy buenas tardes. Hablando de números y de matemáticas, ¿cómo anda la cosa? Pues la cosa anda como la semana pasada, prácticamente. Mal. Esperemos que poco a poco esto mejore un poquito. Porque un poquito peor, porque somos una semana más viejos ya. Bueno, seguimos manteniendo, desgraciadamente, el mismo nivel de desempleo y el problema de todos nuestros males es precisamente el desempleo que irradia al final la economía en su conjunto y hace que no evolucione de forma positiva. Lastra todo, absolutamente. Bueno, vamos a hablar además de unas cifras del FIS que aparecían esta misma mañana. Señor ciudadano, don Alberto, ¿cómo estamos? Encantado de estar de nuevo. Un placer siempre saludarle. Contigo, magister de la comunicación. Se le ve como con prestancia. ¿Está usted atravesando un buen momento en lo personal, tal vez? Pues mire, yo creo que teniendo salud siempre se está bien. La verdad es que hay que tener, y es para mí una máxima, tener siempre una actitud positiva ante la vida. Es la única forma de poder evolucionar y de poder crecer y sobre todo afrontar los retos que no son pocos los que tenemos hoy día. Muchos. Y bueno, el sector social y los últimos datos no son muy favorables, la clase media se está resintiendo, la fractura social está en gran riesgo de manifestarse, pero bueno, ahí estamos, arrimando el hombro, porque los problemas y las situaciones no conozco otra solución que es arrimar el hombro. Fijaos, me vienen en Twitter ayer, por lo visto, nosotros seguimos y nos siguen, ¿no?, en el programa, ¿no?, lógicamente, en Metropolitan Televisión, en Andalucía a Debate. Griñán en la SER ayer decía, vamos a ganar las elecciones el 25 de marzo, estoy convencido, el PP no es el cambio, es el retrocambio, dijo ayer Griñán en la emisora
iba a decir del señor Polanco, qué antiguo soy, es de los Polanco, ¿no? Pero ya falleció, el cabeza visible, por decirlo de algún modo, ¿no? El originario dueño, ¿no? Ahora están sus parientes, sus hijos. Tenemos el congreso que se celebró en este fin de semana, tenemos lo del CIS, Juan Carlos. Tenemos también variedades del ERE, concretamente Invercaria, con una cuestión interesante también de una empresa que fue subvencionada tanto por el Fondo de Reptiles del ERE como por la propia Invercaria, con lo cual se unen, se vinculan. Tenemos algo también de turismo, también vamos a hacer algún repaso de turismo, e incluso alguna otra pequeña sorpresa si nos queda tiempo al final. Por supuesto. Bueno, pues si os parece empezamos hablando por el Congreso, empezamos por el CIS, Juan Carlos. Congreso. Vamos a empezar por el tiempo. Congreso. Por el Congreso. Bueno, pues vamos a ver, este pasado fin de semana fue en Sevilla, hubo de todo y ha pasado de todo. La verdad es que, bueno, todos hemos estado pendientes por ver qué pasaba en ese Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Almudena, muy buenas noches, preciosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. Finalizaba ayer el 38 Congreso del Partido Socialista con un nuevo líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, que nombraba ya a su ejecutiva. Nombres como Elena Valenciano, José Antonio Griñán o Patxi López formarán parte del núcleo duro de Rubalcaba. Lo vamos a ver todo con mucho más detalle en el siguiente vídeo. El 38 Congreso Federal del PSOE respaldaba con el 80% de los votos la Comisión Ejecutiva Federal formada durante la madrugada por el nuevo secretario general. El jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, ya es el nuevo presidente del PSOE. Alfredo Pérez Rubalcaba lo ha nombrado para formar la nueva Ejecutiva Socialista. Elena Valenciano, por otra parte, ya ocupa la vicesecretaría, tal y como estaba previsto. Rubalcaba ha cedido finalmente a que Griñán ocupase la presidencia, pese que a este no había apoyado su candidatura, en cuyo equipo se daba por hecho el respaldo del presidente andaluz a otra candidata, Carme Chacón, aunque había anunciado una neutralidad activa. El líder de los socialistas castellano-leoneses, Óscar López, se convierte en el secretario de organización, mientras que para el Endacari, Patxi López, se ha creado la Secretaría de Relaciones Políticas, un área que podrá compatibilizar con su labor. Griñán sustituye a Manuel Chávez en la presidencia del partido, Valenciano al exministro de Fomento, José Blanco, y Óscar López al expresidente aragonés y portavoz en el Senado, Marcelino Iglesias. Juan Carlos Jiménez. Bueno, pues el PSOE con el 38 Congreso ha resuelto una primera etapa de las muchas etapas que tiene que ir resolviendo progresivamente. Ha elegido secretario general, es lo que ha elegido, secretario general del partido. Bueno, ha elegido secretario general con ejecutiva y con presidente, que ha sido al final el puesto también el que se le ha asignado a Griñán. Pero después quedará en su momento, cuando corresponda también, la elección en primarias también de un candidato / candidata para las futuras elecciones generales. Quiero decir que esto es cargos orgánicos del Partido Socialista Obrero Español. La lectura que a nosotros nos puede interesar es en clave andaluza, lógicamente, y en clave andaluza, bueno, pues no parece que la cosa quede suficientemente cerrada o clara, porque después de una etapa de neutralidad activa, o al menos así la definió el presidente Griñán, después se pudo ver que no la neutralidad activa, sí había una apuesta favorable a Carmen Chacón por parte de muchos delegados y concretamente de secretarios provinciales e incluso de la gran mayoría de los consejeros de la Junta de Andalucía e inevitablemente al final del propio Griñán. Todo esto en un proceso de tiempo. Bueno, pues parece ser que se contaba efectivamente con que hubiera una mayoría de delegados en Andalucía favorable a Carmen Chacón. No ha sido así, por las razones que sean. Parece ser que han estado muy activa podríamos llamar la vieja guardia del PSOE en Andalucía, fundamentalmente Felipe González, Alfonso Guerra y también Gaspar Zarría, que se le ha visto con bastante diligencia por los pasillos del Hotel Renacimiento y del Palacio de Congreso. Al final ha salido Rubalcaba y con eso ahora lo que queda es otra parte de alguna forma de este escenario que tiene que digerir el propio Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, que son la formación de las listas electorales para las próximas autonómicas. Claro, y en esa situación vamos a ver qué ocurre,
porque si antes algunos vendían la piel del oso antes de cazarlo, ya ahora los otros grupos están apostando por otras personas como cabezas de lista en las candidaturas provinciales. Puedo poner numerosos ejemplos, pero estoy seguro que todos tenemos en la cabeza esas dos diferencias que hay en cada provincia, y ahora quedará ese desarrollo. La posición de Griñán como presidente, pues parece ser que es un gesto cara fundamentalmente a las próximas elecciones autonómicas, un gesto también de integración para alguien que se había posicionado al final abiertamente con Carmen Chacón, y tal vez también haya tenido su peso el hecho de que al parecer Manolo Chávez ya no podía volver a ser elegido presidente, porque creo que tiene una limitación de mandato orgánico. Bien. Mario. Bueno, coincido con Juan Carlos y hay una variante que sí afecta a Andalucía, y es algo que ha sorprendido porque la vieja guardia, como tú decías, ha protagonizado el Congreso, y de hecho Griñán formaba hasta este Congreso parte de la vieja guardia. Ahora ha sorprendido tanto a observadores externos como sobre todo a socialistas de toda la vida, ha sorprendido su cambio de posición y su enfrentamiento bastante directo, aunque soterrado, con la vieja guardia. Con lo cual la mayoría de los analistas consideran que ha salido muy debilitado del Congreso, porque su liderazgo en Andalucía lo ha comprometido al apoyar solamente a una parte, cuando los delegados en Andalucía, yo he tenido ocasión de hablar personalmente con algunos y realmente estaban con muchas dudas, tenían dudas sobre si era mejor Rubalcaba, si era mejor Chacón, pero claro, que el presidente se posicione de esa manera, de esa neutralidad, que no ha sido tan neutralidad, sino que ha sido bastante actividad la que ha tenido, eso ha dejado muy sorprendidos a los afiliados socialistas. Yo de todas formas les deseo, porque en bien de la democracia hace falta un partido de oposición sólido en España y hará falta un partido de oposición sólido en Andalucía cuando el Partido Popular gane las elecciones del 25 de marzo, entonces yo creo que deben de consolidarse, deben de aclararse y deben de prepararse en Andalucía para hacer una oposición constructiva. Fernando. Hombre, se habla aquí de la vieja guardia, del presidente antiguo de la cadena SER, pero vamos, el señor Rubalcaba, el reciente electo secretario general del Partido Socialista, yo creo que prácticamente ha cogido la vez ahora de Indalecio Prieto y de Largo Caballero casi, o sea, que no vayamos a pensar ahora que esto es una renovación importante, aunque bueno, yo respeto profundamente las decisiones que cualquier partido político tome internamente. Pero claro, esto tiene influye y repercute directamente en Andalucía en cuanto a la elección como presidente del partido del señor Griñán. Recordemos, simplemente por poner tres ejemplos importantes en cuanto a los datos que a continuación expongo en relación con cuestiones políticas expresas. Primero, que cuando este señor, que ahora es el presidente, este fue el señor que situó la tasa de desempleo en el año 94-95 en 23,5% de la población activa española. Es el señor que siendo consejero de Economía se articula precisamente en ese contexto todo el problema de la separación de ciertos componentes administrativos en la administración andaluza que nos han llevado precisamente a lo que hoy es el Fondo de Reptiles, a la partida 31L, y que en cualquier caso como presidente de la Junta de Andalucía nos ha llevado a la inefable cifra de 32% de desempleo en la comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que la renovación y las cuestiones que se han planteado, bueno, pues desde luego no son de lo más positivo para Andalucía. Este es un congreso que yo creo que ha creado muchísimas expectativas, más expectativas que realmente a las que ha resultado. Es un congreso que va a pasar sin pena ni gloria, es un congreso continuista, con todos los respetos al ejercicio de libertad interna del Partido Socialista, pero creo que las cosas las deja tal y como están. Elena Valenciano yo creo que ha hecho, en una frase, yo creo que lo sintetiza muy bien, es decir,
se ha premiado la fidelidad de la continuidad de la política de José Luis Rodríguez Zapatero, y por tanto creo que en este Congreso lo único que se puede de alguna manera interpretar en clave de influencia en la política andaluza es que las espaldas siguen en alto y que el partido, bueno, como decía Tomás Gómez, este es el modelo de integración lógicamente, que ha presentado el señor Rubalcaba. No creo que haya facilitado mucho. Yo creo que realmente lo que sí se ha evidenciado es que las diferencias están mucho más arraigadas de lo que parece, pero en fin, este es un problema del Partido Socialista y es a él al que corresponde y compete aclarar. De todas formas, Alberto, eran herederos de Zapatero, eran los dos, eran Rubalcaba y era Carmen Chacón, eran los dos, eran herederos y eran, por tanto, corresponsables además de la política de Zapatero. Pero cada uno en su medida, Juan Carlos. Y unos con sus antecedentes y otros con sus antecedentes, ¿no? Lógicamente, cada uno lleva su propia carga de biografía a las espaldas, ¿no? Pero los dos eran realmente lo mismo. Yo he echado en falta, y me imagino que vosotros también, esta vez, porque estas cosas cuando se ven así en otros congresos lo hemos apreciado, una tercera vía. Yo realmente creía que hasta el último momento podría aparecer esa tercera vía. Y eso me lleva a pensar lo que antes he intentado señalar cuando hablaba y decía, lo que se ha elegido es secretario general del partido, cargo orgánico, para darle yo entiendo particularmente una estabilidad al partido orgánicamente, pero particularmente, y una opinión absolutamente personal y por tanto intransferible, que nada más que se apoya en mis propios conocimientos del partido y en mis previsiones a futuro, yo tengo la impresión de que el candidato futuro está por ver. Claro, está por ver. Porque suele coincidir que el secretario general sea el candidato a las presidenciales. Pero no me parece a mí que sea el caso. Este caso particularmente, por eso insisto, que una opinión personal e intransferible. Que esto es casi un acto de presunción por mi parte. Pero no es difícil llegar a eso, Juan Carlos, después de los últimos resultados. Yo sospecho que habrá un candidato futuro y que ahora lo que se va a vivir es una estabilidad. Yo voy más allá que tú en ese candidato futuro. De hecho, las actitudes y las frases y las declaraciones de Tomás Gómez se les nota que hay ambición, lógicamente, de que pasen esos 3 años y en esas primarias poder tener otra vía, porque esto, desde luego, es un proceso de consolidación. Es un proceso de consolidación del partido, es decir, en esto estamos de acuerdo. Lo que se intenta es consolidar el partido, pero creo que en Andalucía no lo han conseguido. Y creo por la falta de pericia, precisamente, de este caso de Griñán, que quiso tomar una especie de actitud salomónica, pero que ha creado más daño. De hecho, lo que ha hecho ha sido avivar mucho más los encuentros y las fuerzas y las luchas que va a haber. Mario, el paisaje que se vislumbra ahora yo creo que es de lo menos atractivo para el señor Griñán y para las próximas elecciones, ¿no? Claro, porque Griñán ha abierto una serie de frentes que de alguna forma habían controlado. Habían tenido problemas en Cádiz, habían tenido problemas en Almería, habían tenido problemas en Jaén y en Córdoba, y prácticamente en todas las provincias de Andalucía. Málaga, por ejemplo. Eso, y en Málaga. Eso, de alguna forma, habían elegido direcciones provinciales nuevas y de alguna forma las hachas de guerra se habían enterrado. Pero yo creo que un poco la falta de experiencia no solo es torpeza, sino es también la falta de experiencia política del presidente Griñán. No tiene esa habilidad que tiene un dirigente político, que es aunar esfuerzos. Entonces lo que ha hecho es rodearse de una serie de personas muy jóvenes, sin experiencia, sin capacidad política. Creo que Paco Roble, un periodista sevillano, le llamaba los Griñanini. Los Griñanini, gente que no tiene esa capacidad de trabajar bien con las bases y los dirigentes provinciales, y lo que ha hecho es abrir ese foso que estaba cerrado, lo ha abierto de una forma tremenda. Entonces, en Sevilla, por ejemplo, se ha creado una división absoluta. En Cádiz ya están pidiendo una parte del Partido Socialista que vuelva a recuperarse a una persona que Griñán
quiso expulsar y que tiene mucho peso en Cádiz. Entonces, claro, ha organizado una especie de explosión de descontento en el Partido Socialista de Andalucía que le ha salido el tiro por la culata. Alguien decía, más vale que hubiéramos organizado el Congreso en Logroño o en La Rioja, lo más lejos posible de Andalucía, porque aquí lo que han hecho es establecer, hemos visto todo en el escaparate, esas divisiones y esas tensiones internas que demuestran que ya no está el PSOE de Andalucía preparado para dirigir la Junta de Andalucía, ya ha roto esa unidad y le va a venir muy bien al señor Griñán, como le ocurrió al señor Chávez, que ahora que es presidente del PSOE de Andalucía, se retire, pierda las elecciones en Andalucía y haga como Chávez, vuelva a presidir el PSOE y deje de presidir la Junta de Andalucía después de unas elecciones que yo creo en las que va a salir derrotado porque no tiene el partido unido y no tiene el partido preparado para gobernar. Sin hablar de los seres, etcétera. Eso es que lo que dice Mario tiene toda la razón. O sea, en Cádiz, por ejemplo, Paco González Cabañas ya ha salido en prensa diciendo que la apuesta razonable ahora mismo es Luis Pizarro. O sea, hablábamos antes de la renovación. Bueno, pues fijaros ya, Luis Pizarro, la renovación, ¿no? En absoluto. Por eso digo yo que es una apuesta por la estabilidad del partido, no por la renovación del Partido Socialista, ¿no? Decías tú cómo han quedado los Griñanini, ¿no? Que comentaba Paco Robles, que los calificaba así. Bueno, cómo han quedado los Griñanini en general, pero cómo han quedado algunos de los Griñaninis, porque el caso de Susana Díez, que es a la que tú te estabas refiriendo sin mentarla en el enfrentamiento con Viera en la agrupación de Sevilla, ha sido terrible, pero terrible, terrible. Cómo se ha deslizado Mar Moreno, la portavoz de la Junta de Andalucía, abiertamente además también a favor de Carmen Chacón. Entonces, es que ha habido, yo creo que ha habido una gran falta de prudencia política por parte del equipo de Griñán o por parte del propio Griñán, una gran falta de prudencia política, que es, hombre, casi lo mínimo que se le debe de pedir a un político. Sí, pero en esas disputas entre esas dos facciones del partido, yo me quedo con unas palabras que manifestó el señor Viera cuando se refería a los otros contendientes, no sé, a la facción de, no sé ya si es Karma otra vez o es Carmen de España o no sé exactamente en qué se ha quedado. Va por el Ebro ahora. Pero ahora va por el Ebro, está subiendo. Está de vuelta a casa. Pero hablaba, fíjate, de tres cosas que yo tomé nota porque me llamaron poderosamente la atención. Y él hablaba, cuando se refería a los otros, de deslealtad institucional, ilegitimidad en las actuaciones y desaprensión en las conductas. Si esto lo trasladamos al caso que supongo que hoy comentaremos después, al caso que nos lleva aquí ya varios meses, el caso de los ERE, estamos inmersos con esas tres cuestiones precisamente en los ERE. Deslealtad institucional, ilegitimidad en las actuaciones y desaprensión en las conductas. Yo creo que le traicionó el subconsciente al señor Viera, absolutamente. Alberto, ya contigo nos vamos a hacer la primera pausa. A mí me gustaría decir una cosa colateral, por eso la he dejado para el final. Me llama mucho la atención que uno de los muñidores impulsores, impulsores de la presidencia del partido al señor Griñán haya sido Gaspar Zarrías. Y es que yo de Gaspar Zarrías, cuando te pega un empujón hacia arriba, lo menos que te puedes esperar es que te la des seguro que es hacia arriba para que caigas hacia abajo. ¿Qué ha pasado? Explícalo otra vez, por favor. No, el hecho de que Gaspar Zarrías ha sido uno de los impulsores de los que han apostado y han influido sobre Rubalcaba para que, digamos, aupen a nuestro presidente para que sea presidente del PSOE. Yeah. Entonces, cuando Zarrías, yo es que me lo imagino, cuando Zarrías empuja a Griñán hacia arriba para que suba, yo te aseguro a ti, es para despeñarlo seguro. Hay que reconocerle al señor Zarrías una gran eficacia política, ¿eh? Vamos, Las cosas como son. Oye, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Daros cuenta, se daba por ganadora a Carmen Chacón, aparece el señor Zarrías haciendo cosas, pum, y gana el señor Rubalcaba. Y ahora tú lo que estás diciendo, ¿no? Sí, porque los compromisarios de Jaén han tenido algo que ver ahí, ¿no? Bueno, de Jaén y de algún otro sitio también, pero efectivamente. Lleva décadas de experiencia. Sí, un hombre... Yo conocí a Gaspar Zarrías
cuando asesoraba ya a Rodríguez de la Borbolla, al presidente, el primer presidente elegido. Entonces ya era una persona que tenía una experiencia política, sobre todo en los manejos subterráneos, tremendo. Era como esos fontaneros que hablaban, que tenía Felipe González en la Moncloa, ¿no? Es un fontanero andaluz que conoce todas las cañerías. Ingeniero de fontanería. No, por favor, no confundamos. Cuida. Es ingeniero de fontanería. No se mancha las manos, pero dice, che, eso está mal ahí. Eso gotea. Dale ahí. Y el tornillo lo conoce. Quería hacer un comentario colateral de esto. Me llamó mucho la atención. Yo estaba viendo Canal Sur el sábado por la tarde. Y entonces, cuando salió el tema de Rubalcaba, se cortó la emisión, la programación normal, fue un corte a saco, o sea, no un corte preparado, para dar un avance informativo en el que se contaba que había sido elegido Rubalcaba, en el avance informativo. Inmediatamente, por curiosidad, zapeé con el resto de las televisiones para ver si es que efectivamente había sido una interrupción general de todas las televisiones. No, solamente Canal Sur. Entonces me llamó particularmente la atención el hecho de que Canal Sur interrumpiera sus emisiones a saco. ¿Durante la intervención de...? No, para dar a conocer que había sido elegido Rubalcaba. Vale. Entonces me parece, en fin, que hay una cierta confusión, ¿no? No creo yo que eso lo hagan con otros partidos políticos, ¿no? Entonces me ha parecido curioso. Era algo colateral, una anécdota, no tiene mayor importancia que una anécdota, y solamente quería dejarlo expuesto públicamente. Ahí queda expuesto lo que Juan Carlos vio el otro día en Canal Sur. Bueno, nos vamos a hacer la primera pausita, ¿de acuerdo? Volvemos de inmediato, tenemos muchos más temas, como comentaba Juan Carlos Jiménez Laz al comienzo del programa. Tenemos que hablar de un montón de cosas. No os mováis, por favor, os lo agradeceré siempre.